consiguiente cierre de su actividad. Nos lo cuenta Marta García. Sí, se trata de una campaña de captación a través de donaciones a la Fundación de Amigos del Teatro Real, con el fin, dicen, de contribuir a la recuperación del teatro y al mantenimiento de su estabilidad económica. Desde el Real explican que todas las donaciones que se hagan podrán beneficiarse de una desgravación fiscal cercana al 80% del importe tras la aprobación del Real Decreto Ley, que incluye el plan de fomento de la ópera del Teatro Real como acontecimiento de excepcional interés público. La financiación del Real proviene en un 40% de subvenciones públicas y el 60% de patrocinios y ingresos por capitas. Borja Escurra, director adjunto del teatro. No es una cuestión de conseguir dinero porque sí, no, queremos que seguir apoyando a la cultura, que siga viva. Para nosotros es lo más importante. Si eso se ayuda con esa pequeña donación, que es un gesto, pues todo será bienvenido. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 47 personas